Qué hermoso día para ser fanático de Manchester United y qué hermosa victoria tuvo el Manchester United del profesor Michael Carrick ante la sonrisa de Sir Alex Ferguson y un Old Trafford que explotó de alegría con el 3-0, que lastimosamente terminó siendo 2-0, pero que fue suficiente para llevarnos los 3 puntos y arco en cero ante Manchester City. Señores, bienvenidos al 5 cosas que aprendimos y hoy rompemos todos los protocolos. Hoy vamos a ir repasando lo que pasó en el partido de Manchester United y a emocionarnos de nuevo por todo lo que vimos. Michael Carrick debutaba como director técnico de Manchester United, lo veíamos llegar al Old Trafford con emoción, con alegría, con ese segundo interinato, con ese esquema que nos sorprendió a la mayoría y con el cual yo no estuve de acuerdo, de no salir con Benjamín Sesko, que venía de tener un ritmo goleador interesante y de poner a Bryan Mbeumo como el falso 9. Lo cierto es que Bryan Mbeumo se marcha con gol, Bruno Fernández con asistencia y una de las grandes apuestas que fue sentar a Mateus Cunha y poner a Patrick Dorgu le terminó pagando sus frutos con un Patrick Dorgu que termina anotando el 2-0 en aquel momento. Pero hay que hablar del rendimiento defensivo, hay que hablar del bloque compacto, hay que hablar de Senne Lammens, que tuvo que tapar poco, pero cuando lo tuvo que hacer lo hizo. Hay que hablar de un Dalot y Luke Shaw que terminaron anulando por completo a Semenyo y a Jeremy Doku, Doku que termina saliendo al minuto 80. Hay que hablar de un Erling Braut Haaland que en 7 partidos ante Lisandro Martínez ha anotado un solo gol y también jugó tan solo hasta el minuto 80. Hoy el arco en cero de Manchester United fue más que merecido, porque el Manchester City tan solo generó un remate a puerta que ni siquiera es tomado como gran opción y los expected goal marcan 0.45, pero es que los expected goal del United fueron incluso muchísimo más altos de lo que pueden ver en sus pantallas y realmente el expected goal que deberíamos tomar en cuenta es este que les voy a proponer, que es el de acá. Los expected goal del partido terminaron siendo de 3.81 a favor de Manchester United versus el 0.47 de Manchester City. No nos podemos olvidar de todas las tapadas que tuvo Gigio Donnarumma en el partido de hoy, teniendo tapadas de antología y de otro partido, y un Gigio Donnarumma que aún comiéndose 2 goles, termina siendo una de las grandes figuras. El Manchester United hoy fue incisivo, se mostró con ganas de ir por el partido de principio a fin. El equipo el primer tiempo generó un montón de ocasiones desde el minuto 3 con Harry Maguire y a partir de ahí se venían un poco esos fantasmas del pasado. Pero hoy una de las cosas que aprendimos es que el United no iba a dejar escapar esta victoria bajo ningún aspecto. El United iba a intentar hasta el final, hasta que en ese mítico minuto 65 llega el gol de Bryan Mbeumo. Un gol espectacular a lo Manchester United. Un gol de un Manchester United de antaño, de un Manchester United de Sir Alex Ferguson, pero también lo podemos decir de Ole Gunnar Solskjaer, una contra de manual, tiro libre para City, cabecea Harry Maguire, Bryan Mbeumo burla, si mal no estoy, a Ryan Cherky, termina pasándole la pelota a Bruno y en una corrida espectacular. En Bruno por el centro, Amat por derecha y Mbeumo por izquierda, le termina cediendo la pelota el capitán para que Bryan Mbeumo defina de gran forma y cruzado en lo que era el retorno de Bryan Mbeumo de la Copa Africana de Naciones y en lo que no estaba haciendo un buen partido de Bryan Mbeumo con el Manchester United. Bryan Mbeumo que ya va a llegar al doble dígito de goles y asistencias entre goles y asistencias del United, 7 goles y una asistencia, que se hace presente en el marcador, que hoy volvió a generar muy buena sinergia por muchos ratos con Amad Diallo, un Bryan Mbeumo que demuestra que vino a quitarle más peso de encima a Bruno Fernández en cuanto al aspecto goleador y un Amad Diallo que también terminó marcando diferencia y en ese gran regreso de los futbolistas de Copa Africana tuvimos a Amad Diallo marcando diferencia nuevamente como futbolista de Manchester United. Hoy Bruno Fernández, ¿quién lo diría? Ponerlo en la zona donde tiene mejor impacto, iba a generar esto, asiste,
distribuye el juego, es un técnico más en la cancha, un Bruno Fernández que sigue siendo el futbolista más diferencial de este Manchester United y aparte marca diferencia con Ryan Cherky. Saludito para Ryan Cherky, la venganza, bla, 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 2-0 y a la casa. Bruno Fernández tiene 9 asistencias esta Premier League, tomando en cuenta que jugó gran parte con Rubén Amorín en la base de la jugada y ahora volvió con Fletcher y ahora con Carrick a jugar en su mejor posición. Un United que tuvo en Lisandro Martínez y en Harry Maguire una saga defensiva impenetrable donde despejaron absolutamente todo, donde mostraron su mejor versión, donde el propio Harry Maguire con ese grito de victoria espectacular y ese Manchester is Red de nuevo, vimos en Lisandro y en Maguire cómo pudieron anular a uno de los mejores delanteros centros que existe en el mundo del fútbol y ya cuando el partido estaba 1-0, que pensábamos que el United podría terminar sufriéndolo, que a mí me quedaba la sensación de que era muy imposible el arco en cero y había que buscar el segundo gol, apareció Patrick el Dogo Dorgu para anotar el 2-0. Un Dorgu que ha sido de lo más criticado en la fanaticada de Manchester United y con motivos. Yo siempre he insistido mucho en su edad, tiene 21 añitos y viene creciendo. Hoy no juega como lateral izquierdo ni como lateral derecho, sino como extremo izquierdo y un Dorgu que con la tontería ya tiene 2 goles y 3 asistencias esta Premier League. Y muchos de esos han venido justamente recientemente, aquella asistencia ante Burnley, el gol ante Manchester City y un Patrick Dorgu que se le ve más lleno de confianza, un Patrick Dorgu que se le ve más suelto, con más capacidad para arriesgar, un Patrick Dorgu que está mostrando que tiene lo que se necesita para aportar a este Manchester United, aunque efectivamente todavía le falta seguir creciendo en cuanto a su toma de decisiones y en cuanto a veces un poco de torpeza cuando conduce la pelota hacia adelante, pero yo sigo creyendo y las estadísticas y los últimos partidos han venido confirmando un poco más que Patrick Dorgu también lo que necesita es tiempo de seguir creciendo y madurando y mejorando. Hoy Michael Carrick sigue ampliando su récord como director técnico de Manchester United. No nos podemos olvidar que en su primera etapa de interinato, Michael Carrick venció a Pep Guardiola hoy, pero ya había vencido a Unai Emery con el Villarreal, ya había vencido a Mikel Arteta con el Arsenal y le había empatado al Chelsea de visitante bajo el mando de Thomas Tuchel. Hoy una de las cosas más lindas, más sorpresivas y que creo que más nos alegran a los fanáticos de Manchester United es que tuvo poco tiempo para preparar el partido, pero se vio que preparó el partido. Es un partido para volverlo a ver. Una de las cosas que más emocionó de hoy fue que el equipo fue hacia adelante, pero sin descuidar la defensa. Que el equipo fue incisivo, pero de manera ordenada, pensante. Que el equipo sacó a relucir sus mejores virtudes y expuso grandes defectos de Manchester City hoy, que tenía una defensa improvisada, sin embargo, de medio campo hacia adelante tenía toda la artillería pesada, un Manchester United que dejó completamente desnudo al Manchester City, al punto de que el City defendió mal, estuvo mal en la mitad de la cancha y también atacó mal en gran beneficio por el gran trabajo que hizo el Manchester United en el partido de hoy. No lo voy a decir yo, que lo diga el máximo goleador histórico de Manchester United, que tiene más peso sus palabras seguramente que las mías. Todo el mundo habla del ADN del United y este partido ha mostrado lo que es. Creo que hoy fue una bocanada de aire fresco necesaria para nosotros como fanáticos de Manchester United, aparte con Kobe Mainoo regresando al 11 titular y demostrando de lo que es capaz, lo que hubiese sido ese gol de Mason Mount, que igual se gritó, como dicen por ahí, nadie le quita a uno lo bailado, el gol lo gritamos todos, Old Trafford y cada uno desde sus casas, más allá del gol anulado, y así se veía Sir Alex Ferguson en el tiempo agregado con el 3-0. Qué gran victoria del Manchester United, qué gran puntapié inicial para Michael Carrick, que ahora sí, más tranquilo, tendrá una semana para preparar la visita más complicada que se puede tener hoy a nivel de Premier League,
que es visitar al Arsenal en el Emirates. Yo todavía sigo teniendo ese partido en la mente. Aparte lo viví con fanáticos de Manchester United en Bogotá, más de 200 personas en aquel momento, y Dios mediante serán bastantes aquí en Medellín, porque va a haber convocatoria para ese partido ante Arsenal este próximo domingo. Ese partido debió haber sido para más de Manchester United. Me gustó el ingreso de Mateus Cunha, que le metió picante, que entró a dar una asistencia, a bloquear un remate del City al borde del área y a llevarse realmente el doblete de asistencias, porque ese gol de Mason Mount era asistencia del propio Mateus Cunha. Día lindo, jornada redonda. Qué lindo fue haber madrugado hoy. Y no se les olvide. Manchester fue, es y será rojo, como marca todo mi set y como marca la camiseta que vistieron hoy nuestros muchachos para llevarse la victoria. Recuerden reventar el botón de like, dejar su comentario del análisis, del desahogo, de la celebración del partido de hoy, y por acá botón de suscripción y más contenido para que sigan disfrutando de United a mi manera.